¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. El día de hoy estamos realizando una entrevista al doctor Mario Ojeda Rebá, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctor en Ciencias Políticas por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido. Eh, el doctor Ojeda ha sido profesor en la facultad y en otras instituciones académicas y de igual forma ha producido grandes trabajos en torno al caso español, desde su tesis de licenciatura que versó sobre la transición española de 1975 al 82, y también es autor del libro México y la Guerra Civil Española por Editorial Turner. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer algunas preguntas para analizar el caso mexicano y sobre todo el español en perspectiva comparada. Dos transiciones que podrían parecer en el papel como disímiles, pero que guardan ciertas características eh, que comparten rasgos comunes. Quisiera comenzar preguntándole la pregunta más fundamental. ¿Fue realmente la transición española un caso paradigmático por, debido a digamos, al proceso pacífico o fue relativamente pacífico? Es decir, si nos atenemos a los modelos de Linz y Stepan o del propio Donald Schmitter y Lawrence Whitehead, inclusive Adam Przeworski, donde hablan de los pactos elitistas, ¿no? De entre duros y blandos, ¿fue realmente tan sencilla la generación de las coaliciones que se hicieron durante la transición o hubo algunos conflictos? Bueno, mire, en lo general podemos decir que fue incruenta. Sí, sí, sí. Produjo víctimas. Bueno, recordemos que tanto las fuerzas de la extrema izquierda como de la ultraderecha española, lejos de coadyuvar a la realización del proceso, trataron de socavarlo y de dinamitarlo. Y hubo una serie de atentados gravísimos, pues como la llamaban, bueno, la matanza de Atocha, la original, es decir, no la que afectó la estación de trenes de Madrid, sino la de un despacho de abogados comunistas que fueron masacrados por grupos de ultraderecha, de extrema derecha, de exaltados nostálgicos del franquismo. Por su parte, ETA, bueno, pues también golpeó con dureza, al igual que otros grupos como los Grapo, los autodenominados grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, etcétera, etcétera. Hubo excesos de la policía, sobre todo en el País Vasco, en Vitoria, pero por lo general se trató de un proceso terso. Bueno, incluso hubo la intentona golpista comandada por el teniente coronel Antonio Tejero, que tomó por asalto las Cortes, el Congreso de los Diputados en Madrid, y que, bueno, fue secundada por el general Jaime Milán de Bosch en Valencia, pero pues que abortó a las horas, que no prosperó. Pero insisto, en lo general fue un cambio de régimen eh, pues pacífico, no sin dificultades, no exento de dificultades. Requirió bueno, pues del encuentro bueno, de las fuerzas de oposición desde abajo con las élites del franquismo o del posfranquismo desde arriba, dispuestas a pactar en lo fundamental que era la disolución del régimen dictatorial y el establecimiento de un sistema democrático en España. Y en ese sentido, yo creo que fue un proceso exitoso, ¿sí? A toro pasado ha sido criticado, ha sido muy criticado. Efectivamente, bueno, pues dejó muchos problemas irresueltos, ¿sí? Uno de los, bueno, problemas que se planteaban como espinosos era la legitimidad de la monarquía, porque no era, bueno, pues la monarquía pues había interrumpido con pues con el exilio de Alfonso XIII en 1931, con la proclamación de la República. Franco
reinstauró la terminología del Reino de España, pero él actuando como regente, se saltó a la sucesión, se saltó al hijo de Alfonso XIII, a don Juan de Borbón, y nombró o designó como su heredero al nieto de Alfonso XIII, el príncipe Juan Carlos de Borbón, que entonces pues era visto como un pelele, como un títere de Franco, ¿sí? Era visto con desprecio, eh, y bueno, pues eso era un problema, pero la oposición no estaba, digamos las cosas como fueron. Franco murió en la cama, ¿sí? Con el régimen intacto, ¿sí? La oposición nunca tuvo la fuerza como para derrocarlo, lo intentaron durante 40 años, no lo consiguieron, ni en 1945, ni en 1960, ni en 1973. Entonces, bueno, el régimen estaba intacto. Entonces, bueno, había dentro del régimen, había gente que, bueno, pues no era un ente monolítico, había desde los recalcitrantes que querían mantener un franquismo sin Franco, cosa que se reveló imposible desde el principio, otros que eran continuistas y otros que eran aperturistas, otros que buscaban, pues que pragmáticamente entendieron que era inevitable el cambio de régimen. Dentro de los aperturistas también podemos decir que había los que estaban dispuestos a un cambio con límites y otros a un cambio sin cortapisas. Pero bueno, pues en eso también se dio la negociación, que luego muchos ahora han criticado. Por ejemplo, bueno, pues se concedió amnistía tanto a miembros de la dictadura que habían estado involucrados con crímenes contra, bueno, pues contra la humanidad, podríamos decir, y que por tanto pues, podríamos llamar imprescriptibles, pero pues que en ese momento pues, se negoció amnistía general para tirios y para troyanos, es decir, para etarras y para miembros de las Fuerzas Armadas o policíacas que habían participado en torturas o que habían participado en fusilamientos, etcétera, etcétera. Entonces, se optó por la tabla rasa, se optó por la amnistía, que muchos, bueno, llaman amnesia a posteriori. Pero eso fue lo que pactaron, ¿sí? Eso fue lo que pactó el Partido Comunista Español, encabezado por Santiago Carrillo. Eso fue lo que pactó más a regañadientes, pero también lo hizo el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Eso es lo que hizo el partido entonces llamado Alianza Popular, encabezado por Manuel Fraga Iribarne, exministro de la dictadura, y eso hizo el partido Unión Centro Democrático, encabezado por el presidente Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento Nacional, que era la organización sucesora de Falange Española. A cambio de eso, bueno, ¿qué obtuvieron? Pues a cambio de reconocer, bueno, de, eh, de otorgar la amnistía y de someter a referéndum la continuidad de la monarquía, que por cierto, ganó. Pues como todo referéndum, claro, todo resultado de todo referéndum es un retrato de la fecha en la que se llevó a cabo. Es decir, obviamente pues, las nuevas generaciones que nacieron después de eso no aceptan la validez del referéndum, pero si nos pusiéramos en ese plan, pues entonces ningún referéndum debería de celebrarse, ¿no? O debería de estarse celebrando continuamente. Es como el Brexit, ¿no? Actualmente dicen las nuevas generaciones, bueno, esto fue hace 6 años y un gran número de los que votaron a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues ya fallecieron. Pues eso no invalida, ¿no? Pues en el momento en que se tomó esa fotografía, ese fue el resultado, ¿no? Y lo que es cierto es que, bueno, ni el Partido Comunista Español, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni siquiera juntos con otras fuerzas, tenían la fuerza suficiente para derrocar al régimen e instaurar una tercera república. Entonces, bueno, una tercera república en España. Que es un tema que, bueno, ahora se dice, digo, podrá a lo mejor en el momento en que estas fuerzas tengan una fuerza suficiente, valga la redundancia, dentro de las cortes, pues a lo mejor podrán forzar un referéndum sobre la legitimidad o no de la monarquía en España, pero es harina de otro costal. En aquel momento eso es lo que se pudo llevar a cabo.
Y fue muy ambicioso, porque devolvió a España a una democracia, y yo digo que fue muy exitoso, porque llevó a España pues, a un sistema democrático en un tiempo muy breve, y un sistema competitivo, tan competitivo, que a menos de 7 años de la muerte del dictador, ya estaba el Partido Socialista sobre el poder. Es decir, hubo alternancia a menos de un lustro, bueno, a un lustro escaso de que se iniciase la transición. Y bueno, pues fue una alternancia muy importante, fueron prácticamente 14 años de presidencia de Felipe González, que llevó a cabo una transformación extraordinaria de la economía española, de la sociedad española, de ser, pues, bueno, eslabón más débil de la cadena europea, de ser la sociedad más atrasada, más chata, más eh, beata, más ignorante. Bueno, pues ahora España pues alterna con Francia y con Alemania, es decir, es una sociedad que ha producido trenes de alta velocidad, que tiene, bueno, pues un nivel educativo y cultural bastante homogéneo, bastante avanzado, que está plenamente integrado al resto de Europa. Claro, ha tenido, o no, esto no ha sido exento de problemas, es decir, por ejemplo, pues ha habido un desempleo crónico, ¿sí? Por ejemplo, es decir, hay problemas económicos que no se han superado, pero la democracia no es el vademecum para resolver eh, los problemas, ¿no? No es. Pero bueno, pues, pese a estos problemas que existen, bueno, los problemas obviamente también de las identidades separatistas, caso del País Vasco, de Cataluña y en menor medida en Galicia, pues son identidades diferenciadas, ¿sí? Lingüística. Culturalmente no, pues digo, también lo son, pero no sé qué tan. En fin, pues no han sido resueltos. Eh, Fueron postergados. Fueron temas postergados. Son temas que tampoco tienen fácil solución, porque pues hay amplios sectores de la población que quieren separarse de España, pero también hay amplios sectores de la población que quieren permanecer con España. Entonces, eh, es un tema larvado y que, bueno, se ha pateado la lata, como suele decirse, ¿no? Más que enfrentar. Obviamente, bueno, pues se procedió con mucha cautela, es decir, el hecho de que solo el gobierno de Pedro Sánchez se atreviera hace un par de años a exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos, pues habla del miedo o de la cautela con la que se procedió, digo, pero pues también era justificada. Recordemos que, bueno, pues en 1981 hubo un amago de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Tejero. Entonces, bueno, pues el ejército español fue reformado solo a partir de 1982 con los socialistas en el poder, con Narcís Serra. Un ejército que fue, pues, primero integrado en la Alianza Atlántica. Entonces, bueno, pues ya su ingreso a la OTAN, pues hizo que este ejército ya no pudiera tener esas veleidades golpistas, ¿no? Sin que sus contrapartes franceses o alemanes o británicos o norteamericanos los vieran, pues, como diciendo, oigan, ¿qué les sucede, no? Esto ya cambió, ustedes están en democracia, no puede ser un ejército golpista. Y luego, bueno, otra vez, pues con los años, ¿no? La jubilación de los que habían sido los mandos superiores del franquismo, pues fue dando paso a un relevo generacional a militares ya imbuidos del espíritu democrático y que no participaban de ese espíritu de ejército de casta del franquismo. eh, entonces, bueno, para mí sí es muy, bueno, sí fue un proceso que llevó a España en un tiempo relativamente breve, pues de un atraso relativo, pues pues un avance impresionante que implicó, bueno, la integración a la Unión Europea, la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992, la exposición mundial en Sevilla en ese mismo año, el primer
tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que luego se expandió y se volvió la red más grande de trenes de alta velocidad de toda Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues que hizo que España se volviera una de las sociedades más prósperas, ¿sí? En un tiempo relativo, yo creo que un proceso solo comparable a de Corea del Sur o Singapur en tiempo semejante. Entonces, bueno, claro, luego sí se desarrolló una industria, como me gusta llamarla, de la transitología, ¿no? Que venían los expertos españoles a decir cómo se debía conducir un proceso de manera exitosa. Luego vimos que hubo otras maneras, es decir, los sudafricanos pues llevaron a cabo un proceso de reconciliación muy sui generis entre los antiguos opresores, los Boers de su sistema segregacionista del apartheid y las poblaciones, los Xhosas, los Zulus, etcétera, que habían sido oprimidos bajo este sistema segregacionista. Luego vimos que los argentinos pues también acometieron un modelo distinto, es decir, que llevaron a proceso a los generales que habían llevado a cabo crímenes de lesa humanidad, pero tampoco son procesos comparables porque, bueno, eh, la guerra civil había sido en 1939, entonces iniciar un proceso en 1979, pues se antojaba por lo menos remoto, ¿no? En el caso argentino, pues del fin de la dictadura, los procesos transcurrieron 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido no son comparables. Sí, Carlos, dígame. Sí, doctor. Pues quisiéramos saber también qué factores externos influyeron en cada país para que se diera la transición. O si gusta centrarse en España, pues solo en el caso español. Vale, no, bueno, si quiere, bueno, a ver, si vamos a hablar de la transición mexicana, pues es decir, es que ahí también creo que los límites de la española son muy, muy precisos, ¿no? Es decir, difieren distintos autores, algunos empiezan, bueno, con la muerte del dictador en noviembre del 75 y concluiría en el 82 cuando se dio la primera alternancia con la llegada de los socialistas al poder. Entonces estamos hablando ahí de 7 años. El caso mexicano, ¿dónde situamos el inicio de la transición? Bueno, yo diría que pues 1988 podría ser un año un punto de partida, ¿sí? Es cuando por primera vez, bueno, se establece el Frente Democrático Nacional encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es secundado en primera instancia por los que habían sido partidos satélites, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista, y después apoyados por lo que era el Partido Mexicano Socialista, heredero del Partido Comunista Mexicano y del Partido Socialista Unificado de México, y del Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, que fue el último a declinar su candidatura en favor del ingeniero Cárdenas, y del Partido Revolucionario de los Trabajadores trotskista, que también había lanzado a doña Rosario Ibarra de Piedra. ¿Por qué lo sitúo ahí? Porque es la primera elección disputada en muchísimo tiempo, quizá desde tiempos bueno, desde la de 1940, que fue también muy disputada, hubo un gran fraude electoral al, al general Juan Andreu Almazán, y donde hubo una represión feroz a los almazanistas, no olvidarlo, o aquella protagonizada por el también general Miguel Enríquez Guzmán contra Adolfo Ruiz Cortines. Pero bueno, desde entonces, pues se trata de la primera elección realmente disputada. Se suele decir que López Portillo se presentó como candidato único. Bueno, Valentín Campa fue también candidato, aunque no legal, porque el Partido Comunista Mexicano no tenía registro legal. Pero López Portillo fue candidato único porque hubo un conflicto interno en el PAN. Es decir, en el PAN se perfilaban las candidaturas de José Ángel Conchello y, si mal no recuerdo, Pablo Emilio Madero. Me parece que hubo un problema ahí.
y entonces rompieron y no presentaron candidatura. Entonces, por eso, bueno, López Portillo se presentó en lisa como el único candidato, lo que, bueno, pues hizo más pronunciadas las contradicciones de un sistema que había sido legítimo, que lo fue, pues digo, lo fue porque también hay que decirlo, es decir, no fue nada más por el fraude electoral que sobrevivió tanto tiempo, es decir, mientras proveyó, los mexicanos votaban por el PRI. El momento en que dejó de proveer fue cuando empezó el descontento, ¿no? Es decir, en realidad el descontento empieza no en el 68, el descontento empieza con las crisis sucesivas del 76 y del 82, ¿no? Con las devaluaciones, etcétera, con el fin del milagro económico mexicano, es cuando empieza, cuando el sistema empieza a perder partidarios y por ende legitimidad. Entonces, el 88, vuelvo a insistir, bueno, pues es un proceso, es el primer proceso electoral en la que el sistema reconoce en sus cifras oficiales que Carlos Salinas de Gortari se alza con la victoria con un 50,1%, es decir, para ese momento inverosímil, que el sistema reconociera que la oposición había logrado el 49,9%, pues era insólito, no tenía presencia, era inaudito. Bueno, pues ya sabemos que pues ha habido alegatos de que hubo fraude electoral. El secretario de Gobernación a la sazón, Manuel Bartlett Díaz, pues hizo unas declaraciones que pasaron a la historia precisamente por lo paradójico, ¿no? Es decir, se quería referir al sistema de conteo, pero la gente lo interpretó como el sistema político, ¿no? Cuando declaró que el sistema se había caído. Entonces, bueno, eso mucha gente lo tomó como prueba de que efectivamente el sistema se había caído. Luego, Carlos Salinas de Gortari, solemos olvidarlo, pero bueno, hizo una operación política que lo llevó a reconquistar el caudal de votos perdidos en la elección intermedia del 91. Se alzó con unos triunfos increíbles, por una serie de, bueno, de actuaciones que tuvo, espectaculares, como fue la detención del líder petrolero, bueno, pues, la remoción del líder del sindicato de maestros, etcétera, etcétera. Y bueno, solemos olvidar que él tuvo los índices de popularidad más altos que ningún presidente haya tenido en la historia reciente, desde que se empezó a medir esto que llamamos popularidad. ¿Qué factores externos influyeron en el caso de México? Pues en el caso de México ya desde desde las elecciones del 86 ya había presiones de Estados Unidos, del gobierno de Reagan al gobierno de la Madrid, para que se reconocieran los triunfos de la oposición, esencialmente panista, en los estados fronterizos, principalmente en Chihuahua y en Baja California. Recordamos Luis H. Álvarez, Francisco Barrio, tuvieron triunfos resonantes en Chihuahua y Ciudad Juárez. Y bueno, y pues hubo intentos de fraude electoral a cargo también del entonces secretario Manuel Bartlett Díaz, que habló incluso del fraude patriótico, ¿no? Impedir que la reacción llegase al poder. Y esto, bueno, pues fue contestado por el establishment norteamericano, no solo el gobierno de Reagan, sino por la prensa norteamericana, Washington Post, el New York Times, Le Monde en Francia, The Guardian en Reino Unido y otros diarios influyentes, Frankfurter Allgemeine, etcétera, que decían que, bueno, que ya llegaba que había llegado la hora de que México transitase a la democracia. Esos fueron factores que pesaban. Entonces, bueno, 91 restaura parte de la legitimidad que había perdido, pero bueno, acaba su sexenio en una debacle en la que pues, le hereda una crisis al entrante presidente Ernesto Zedillo. Bueno, antes sabemos estos acontecimientos, bueno, el levantamiento zapatista en Chiapas,
el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California Norte, el asesinato del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, en la calle La Fragua, en la Ciudad de México, etcétera. Y bueno, la devaluación, la debacle que le hereda Salinas a Cedillo. Y entonces, bueno, eso trajo, pues digamos, ya el descrédito final y la realización por parte del presidente Cedillo, pues de que el cambio era ya inevitable. Y ahí ya hay presiones que vienen no solo de Estados Unidos, vienen de Europa, la propia Unión Europea. En 1997, el gobierno de Cedillo suscribe un acuerdo de un acuerdo económico y político con la Unión Europea, por la cual se incluye una cláusula democrática. ¿Sí? Entonces, Cedillo reconoce la derrota del candidato de su partido, Francisco Labastida, y el triunfo del candidato opositor, Vicente Fox. Y se da la alternancia en México. Por primera vez desde, bueno, desde el triunfo de Francisco y Madero en 1911. Es decir, por primera vez en 89 años se da la alternancia. Hay muchas expectativas, expectativas que se ven muy pronto defraudadas. Hay un desencanto también, bueno, tiene que ver, pues, bueno, que la gente, al igual que en España, le adjudicó o creyó que la democracia iba a ser el remedio a todos los males, que iba a ser una especie de vademecum que iba a llevarnos al desarrollo y que iba a llevarnos a la prosperidad. Y bueno, pues no se trataba de eso, ¿no? Es decir, bueno, luego pues una presidencia fallida como la de Vicente Fox. Y viene luego, bueno, la siguiente elección en la que gana por el menor de los márgenes el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, Andrés Manuel López Obrador, en el 2006, donde se alega un fraude electoral, que pues se ha vuelto una especie de mantra, ¿sí? Y entonces se discute la legitimidad del triunfo de Calderón, y Calderón intenta legitimarse por medio de una serie de acciones espectaculares como hiciera Salinas de Gortari en su momento, y no lo consigue. Bueno, lejos de eso, bueno, pues, declara una fatídica guerra al narco, que bueno, pues contra las drogas, como declarar la guerra al mal, ¿no? Es una entelequia, algo imposible de hacer, y pues desata un baño de sangre que, bueno, que no ha cedido, que lejos de ceder, se ha incrementado con los años y es cada vez peor y es algo ya alarmado y que, bueno, pues, que no hemos conseguido detener, ¿no? Llevamos 16 años de masacres en este país. Entonces, bueno, viene luego un regreso del PRI, es decir, la gente, pues en un ejercicio quizá de más vale malo conocido que bueno por conocer, dicen, bueno, pues estos son corruptos, pero sí saben gobernar, y estos, los otros son ineptos y no saben gobernar, y le dan el voto al PRI. Y bueno, viene pues un gobierno caracterizado por su naturaleza cleptocrática, descarada, ¿no? Descarnada, y lo cual lleva a la gente a votar finalmente, tras 3 intentos, a darle, bueno, a un voto pues un voto masivo de más del 50% a Andrés Manuel López Obrador, y pues otra vez hay desencanto. Entonces podemos decir que, bueno, pues la transición ya, pues ya la llevamos a cabo, yo ya no la seguiría llamando transición, ¿no? Y como yo pararía en el 2000, porque pues en el 2000 se dio la alternancia. Y ya hemos tenido alternancia, además, a todos los lados del espectro, ¿no? Es decir, ya gobernó el PRI, ya perdió el PRI, ya gobernó el PAN una docena de años, ya volvió el PRI, ya lo echamos otra vez, ganó
la izquierda o la autoproclamada izquierda, y pues vemos que pues hay mucha división, no todo el mundo está muy contento con lo que ha hecho este gobierno. Entonces, bueno, no podemos seguir hablando de esto como, pues yo ya hablaría de normalidad democrática, pues ya tenemos 22 años eh, de procesos electorales donde la incertidumbre ha primado. Hay quien quiere revertir eso ahora, ¿no? Hay quien quiere, paradójicamente, la izquierda, que es la que ha luchado tanto por esto, ahora parece que ya llegamos, ya queremos quedarnos y queremos quedarnos a toda costa y quieren subvertir el orden democrático, ¿no? Es decir, y pues no hay, es paradójico, por decirlo menos, que hayan mostrado tanta aversión a la pluralidad, tanta aversión a la crítica, tanta aversión a pues a la disidencia, ¿no? Es decir, es algo que yo no había visto ni siquiera con los gobiernos de derecha. Me llama mucho y poderosamente la atención que un presidente que se llama a sí mismo de izquierda sea tan intolerante, ¿no? Que sea tan reacio a la crítica y que, bueno, además, que insulte a un sector considerable de la población. Es decir, porque pues, él es presidente de todos los mexicanos, no es presidente de su secta, es el presidente de todos los mexicanos. Entonces, cuando se refiere a sus adversarios, pues yo este lenguaje no lo había oído jamás, ni de, bueno, pues no, de Felipe Calderón, ni de Miguel de la Madrid, ni nadie que yo recuerde. Pero bueno, en el caso español, las presiones fueron muy claras también por parte de Estados Unidos y por parte de Europa, de que, bueno, España, junto con Portugal y Grecia, eran una anomalía, eran los tres gobiernos pues, que se habían quedado congelados en un sistema autoritario y que tenían que transitar hacia la normalidad democrática. Esto, claro, en Europa occidental, me refiero, ¿no? No se contemplaba siquiera el fin del bloque soviético, luego ya vendrían las transiciones eh, de los países del antiguo bloque soviético, pero pues esa es ya otra historia. Entonces, bueno, una de las condiciones, el propio Franco buscó que España ingresase al mercado común europeo, que eran pues, sus clientes naturales, pero pues, siempre fue muy claro que en tanto España fuera una dictadura, tendría vetado el ingreso al entonces mercado común europeo. Y cuando transita la democracia todavía le lleva unos buenos eh, 9 años conseguir. Es solo en enero de 1986 que ingresa junto con Portugal a la Unión Europea. Grecia lo había hecho 5 años antes. Entonces, pues que era un régimen anómalo y que tenía, que si querían ingresar a la Comunidad Económica Europea, tenían que transitar. Correcto, doctor. Y de igual forma consideramos que es sumamente importante conocer, sí, el proceso tal cual de transición, que como usted bien lo señala, no podemos hablar de una transición tan prolongada como a lo mejor hablaron en su momento Julio Labastida, si no mal recuerdo, en un artículo que se llama La transición, México, una transición prolongada, que de hecho él marca, hace un corte de caja del 88 al 96, 97 para considerar la transición. Lo señala en el 2000, lo cual también es válido por la alternancia que se da, pero decir que seguimos en transición, pues también es hasta un lugar común, porque hay otros procesos, como el propio de la liberalización, el de la democratización, de la consolidación, del anclaje democrático, inclusive los estudios propios de la calidad de la democracia. Pero para entender este proceso tal cual, creo que es de suma importancia recurrir al análisis del régimen autoritario que precedió a los casos de transición. Tendré yo una pregunta en tres vertientes sobre el periodo denominado como el franquismo o la era de Franco. La primera de ellas es de qué manera se transforma el régimen autoritario tras la guerra civil española y digamos, cuáles fueron los factores que propiciaron que el franquismo tuviera una longevidad tan amplia, tan extensa, de más de 4 siglos. Digamos que es una de las dictaduras con mayor duración en la historia contemporánea. Y también en un artículo suyo que se intitula
el concepto de autoritarismo de Juan Linz en el caso español. Usted habla de que tal cual no había una ideología imperante dentro del franquismo, sino más bien una mentalidad. Si nos pudiera hablar también, ¿cuál era la mentalidad del franquismo? Claro, mire, el tema, a mí me llama mucho la atención que bueno, pues, a toro pasado ciertos autores traten de establecer paralelos entre el franquismo y el priismo. Me parece, bueno, ridículo a todas luces. Es decir, uno es, guste o no, producto pues de una revolución social, ¿sí? Es decir, es la confluencia de las fuerzas revolucionarias a través de la idea genial de Plutarco Elías Calles, de poner fin al caudillismo y transitar a las instituciones, mediante, bueno, pues la articulación institucional de los intereses, ¿sí? A través del Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? Partido que fue muchas cosas en muchos tiempos, es decir, hablar de 70 años de prismo, bueno, pues sí, pero pues fue muchas cosas, fue Narciso Bassols y fue Pedro Aspe y fue, bueno, es decir, y tuvo legitimidad. Eso es lo que quizá también podríamos decir el franquismo. El franquismo es producto de una intentona golpista de los militares, apoyados por las fuerzas más retrógradas y conservadoras de España, los latifundistas, la Iglesia Católica, una Iglesia Católica ultramontana, los militares, etcétera, las grandes fortunas, etcétera, etcétera, que conspiran contra la República laica, ¿sí? Eh, y luego con el apoyo de las potencias del eje, también que eso hay que tenerlo muy claro, la intervención tanto de la Italia de Mussolini como la Alemania nazi en el conflicto y que, bueno, pues inclina la balanza a favor de las fuerzas francesas. Pero bueno, hay un franquismo sociológico también, hay un franquismo popular y hay una legitimidad también, que es lo que explica, ¿sí? Pues que el régimen haya durado tanto en el tiempo y que haya tenido pues cierto grado de apoyo dentro de amplios sectores de la población que lo apoyaban. Muchos, bueno, pues marcharon al exilio porque no podían soportar eso, ¿no? Porque sus vidas hubieran corrido peligro de haber permanecido en España. Además de la represión feroz que siguió a la Guerra Civil Española, también hubo un apoyo popular genuino en ciertas regiones y entre ciertas clases y entre ciertos grupos sociales, y no me refiero nada más a las grandes fortunas o a los terratenientes, también pues de parte del pueblo llano, ¿no? En Burgos, en Soria, en Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, eh, León, etcétera, etcétera, Navarra, Galicia, hubo un apoyo popular genuino hacia el franquismo. Sí, fue un régimen que transitó por distintas etapas. La primera de ellas, pues sí, se le puede asociar con los fascismos europeos. Buscó imitar las formas y la parafernalia del fascismo italiano con la utilización del saludo romano y los uniformes y la simbología y la utilización de falange española y del ídolo asesinado del líder de falange José Antonio Primo de Rivera como el gran ausente cuyo retrato presidía junto con el de Franco todas las oficinas públicas del Estado español. Pero bueno, después de la derrota del eje o antes de la derrota del eje, fueron lo suficientemente pragmáticos para abandonar toda simbología y transitar a lo que ellos denominaron el nacional catolicismo, ¿no? Es la preeminencia de los democristianos primero y luego de los opusdeístas. Entonces, pues, es un régimen eh, autoritario, pero sin una ideología real, ¿no? Coincide además, pues la normalización, es decir, de haber sido un régimen que sufrió el aislamiento y la repulsa de Naciones Unidas después de la derrota del eje, gradualmente por razones de la Guerra Fría fue, pues, acabó siendo admitido
en Naciones Unidas, en la UNESCO, etcétera. Y pues eso lo llevó a que se abriera al capitalismo, a la prosperidad, y que gozase de lo que los franceses denominan los 30 años gloriosos, que son este periodo de máximo crecimiento económico que ha experimentado el globo, ¿no? Que va, grosso modo, del 45 al 73, 79, ¿no? Y pues España se transformó también. España tuvo un milagro económico, como lo tuvo México, como lo tuvo Brasil, como lo tuvo en otra escala Japón o Alemania, ¿no? Que transformó a España en un país rural y semianalfabeta en un país urbano y medianamente letrado, ¿sí? Entonces, bueno, eso explica también la larga duración del franquismo, que además pues tuvo tasas de crecimiento notables en torno al 6-7%, que permitió el acceso masivo de sectores de población a lo que denominamos clase media, con la posibilidad de adquirir una vivienda propia, un auto, por pequeño, bueno, el SEAT, que era la versión española del Fiat Topolino, un carro compacto, una vivienda, etcétera, unas vacaciones en la playa para la familia, la televisión, los electrodomésticos, etcétera, bueno, que pues le dio una renovada legitimidad al rey. Muchos han dicho que, bueno, pues que el cambio económico comienza con el franquismo, no con la democracia, comienza con el franquismo. También, bueno, en México basta recordar pues el crecimiento espectacular que hubo todavía hasta el gobierno de José López Portillo. Comparar las tasas que se tuvieron con las que vinieron después. Entonces, bueno, eso también ha llevado pues, ciertas nostalgias, ¿no? De milagro económico mexicano, que bueno, buscan ser reproducidas en otro contexto muy distinto a aquel, ¿no? Y que era una coyuntura pues, internacional generalizada. Espero que con eso haber respondido su pregunta o perdí algo de vista. No, claramente solamente una acotación, ha sido bastante explícito usted. Digamos, podríamos hallar un rasgo común, obviamente con las debidas reservas, entre el autoritarismo mexicano y el autoritarismo español, digamos. Se habla de que el franquismo no tenía ideología. Giovanni Sartori, por ejemplo, cuando crea la categoría de sistema de partidos hegemónico pragmático, con diferencia al otro sistema hegemónico ideológico, que es el caso de Polonia, pues habla de eso, ¿no? De que no, el PRI tampoco tenía tal cual una ideología arraigada. Digamos, podemos encontrar un rasgo común, digamos, con las debidas reservas que implica un sistema de partido hegemónico y una dictadura de corte militar, el hecho de que ninguna de los dos autoritarismos tuviera arraigada una ideología. Bueno, mire, también el priismo, o bueno, lo que denominamos el nacionalismo revolucionario mexicano transitó por muy diversas etapas. La primera fase, bueno, el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana, la transformación en un aparato corporativo que se da bajo Lázaro Cárdenas, hay que decirlo también. Y luego la transformación en el Partido Revolucionario Institucional que implicó pues ya el fin del sector militar y el tránsito a la preeminencia de los civiles, que ahora estamos viendo pues amenazada con la militarización que estamos viendo, que curiosamente es la izquierda o la autodenominada izquierda la que está llevando a la militarización del país, ¿no? Una cosa por lo menos paradójica desde mi punto de vista. E incluso dentro de esas etapas advertimos distintas. Podríamos decir que pues el nacionalismo revolucionario mexicano pues fue una especie, podríamos, digo, no tenía la ideología de la Revolución Mexicana, lo que quiera que eso signifique, ¿no? Pues yo siempre he dicho que, bueno, en el Monumento a la Revolución yacen conocidos archienemigos en vida y que ahora yacen todos juntos como si hubieran sido parte de un mismo grupo, ¿no? Lázaro Cárdenas descansa, ¿no? En paz con Plutarco Elías Calles,
Venustiano Carranza, Descansa no en paz con Álvaro Obregón, Madero con Zapata, etcétera, etcétera. Entonces, digo, quizás eso explica la naturaleza telúrica del suelo de la Ciudad de México, ¿no? De las fuerzas que se liberan debajo de ese monumento, ¿no? Pero bueno, pues en la historia de estampitas, de buenos contra malos, pues forman todos parte de ese mismo bando y nos reconocemos en una serie de, bueno, o se reconocía ese régimen en una serie de símbolos, ¿no? El artículo 3, el artículo 127, ¿no? El apoyo a los sindicatos, el apoyo a la reforma agraria, la educación laica, gratuita, obligatoria, los libros de texto, la seguridad social, el ISSSTE, el Seguro Social. Entonces era pues como una especie de socialdemocracia a la mexicana, por así decirlo, ¿no? Economía mixta con, pues con primacía del Estado en la dirigencia, en la tutela, no estaban los planes sexenales de desarrollo, etcétera, etcétera. Luego, con el fracaso de, bueno, no con el fracaso, con el fin de ese modelo ya se agotó, ¿sí? Tenía una serie de crisis transeccionales pues, traumáticas, la de 76, la de 82, que pues llevaron a algunos a adoptar las ideas en boga del monetarismo, de Milton Friedman, de von Hayek, de los Chicago Boys, y bueno, de abrazar eh, eh, pues el neoliberalismo, ¿no? La política de privatizaciones, la reducción del Estado, la desregulación, etc. Entonces podríamos ahí decir que pues, el priismo transitó bueno, en los años 20 a Calles lo llamaban bolchevique, la prensa Hearst, ¿sí? Al socialismo, la educación socialista de Narciso Bassols, a Lázaro Cárdenas lo acusaban de comunista, aunque México no tenía relaciones con la Unión Soviética. Eh, a un régimen, pues, como dije, una socialdemocracia a la mexicana, y luego, pues, transitaron por el neoliberalismo, quizá más bien impulsados, pues, por un cierto pragmatismo de ver que lo que parecía que, pues, todos los países estaban marchando hacia la globalización, hacia la apertura del comercio, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que no fue un monolito, ¿sí? Y yo creo que también, bueno, a diferencia del franquismo, que también transitó por muchas etapas, la etapa de bueno, la era azul que le llaman por los colores de la falange, ¿no? Que era la era, pues, fascista del franquismo que duró del 39 al 45, justo los años de la guerra. Luego la etapa nacional católica, primero con los democristianos, que se extiende hasta el 51, y luego la etapa tecnocrática del Opus Dei, que se extiende hasta el 75. Pero hay una diferencia de fondo que damos por sentado, pero que no reparamos mientes. Es decir, en México se celebran desde 1920 sin interrupción procesos electorales. Antes cada 4 años, ahora cada 3 años. Y en eso es algo que ni los argentinos, ni los brasileños, ni los uruguayos, ni los chilenos, pero tampoco los alemanes, ni los franceses, ni los españoles pueden presumir. Es decir, aquí ha habido 102 años de elecciones, ¿sí? Cada 1 de julio, cada 4 de julio, cada 2 de julio, sin interrupciones hasta ahora, ¿sí? Hemos tenido elecciones. Podría usted decir, bueno, pues es una cosa ritual, es una cosa formal. En España estaban prohibidos. En España no había elecciones. No había elecciones. Había un dictador y punto, ¿sí? Y su autoridad era incontestable. Incluso en las monedas figuraba la leyenda Francisco Franco de España, caudillo de España, por la gracia de Dios. Es decir, incluso un carácter divino y teocrático del asunto, ¿no? Yo nunca, digo,
Ni Miguel Alemán, ni Villas Ordaz, ni Carlos Salinas, nadie se ostentó como líder de México por la gracia de Dios, nunca. Y ese ejercicio ritual, bueno, pues sí abre, en algunos casos fue fraudulento, todos, ¿eh? Hay que también, porque en nuestra historia de estampitas ponemos al general Cárdenas como de los buenos, ¿no? Y ya ponemos de la Madrid como los malos, pero bueno, pues antes del 88, el mayor fraude electoral en México se realizó bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas contra el general Juan Andreu Almazán, y hubo muertos, y muchos. Sí, Carlos, dígame. Sí, doctor, sería la última pregunta de mi parte. Y pues es en torno a, a encontrar una diferencia, o más bien, ¿cuál es el factor que diferencia a la España republicana de los años 30 a la que se construyó a finales de los 70, bueno, digamos a la España democrática? Bueno, ambos son democráticos, pero ¿qué los diferencia? Bueno, mire, pues la España la Segunda República Española, pues fue un episodio tristemente fugaz y efímero, eh, un tránsito, digo, un proceso que se dividió en dos periodos, ¿sí? Bueno, el bienio rojo, que le llaman la historiografía española, cuando pues la coalición de republicanos y socialistas llevó a cabo una serie de reformas pues, que buscaban secularizar a España, ¿sí? Y sacarla de ese atraso feudal en el que se encontraba inmersa desde pues, la derrota de los liberales por Fernando VII en el siglo XIX, eh, a través de bueno, una serie de medidas como era la separación del Estado de Iglesia, la impartición de la educación por el Estado y no por las escuelas confesionales, la reforma a un ejército golpista, un ejército intervencionista que además pues, había sido derrotado de manera humillante en las guerras de la guerra con los Estados Unidos en 1898 y en el desastre de Anual en Marruecos hace 100 años exactos, etcétera, y que, bueno, le dio el voto a la mujer, concedió la ley del divorcio, estableció el matrimonio civil, etcétera, etcétera, y trató de llevar a cabo una reforma agraria. Pues reformas que ahora parecen tímidas, pero que en su momento pues suscitaron mucho rechazo de parte de sectores muy tradicionales. Luego vino un bienio, el llamado bienio negro, cuando llegan las coalición de los radicales con la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles, que pues, su primer acto de gobierno es echar para atrás todas las reformas que habían llevado a cabo los republicanos socialistas. Entonces, lo que vemos aquí es que, bueno, pues es una democracia sin demócratas, ¿sí? Que lleva a que en el 36, bueno, se polaricen las fuerzas. Antes en el 34, pues hay un enfrentamiento muy grande entre derechas e izquierdas, que lleva a una polarización bestial, que lleva a la Guerra Civil Española. En un documental celebérrimo realizado por la televisión británica sobre la Guerra Civil Española, uno de los entrevistados, pues un testigo de la época, dijo, es que en ese verano de 1936 ya no nos soportábamos unos a otros, ¿no? Es decir, entre familias, ¿sí? Ya no soportábamos al primo, al hermano, al tío, porque era de derechas o era de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto llevó, esos son los peligros de la polarización, ¿no? Si se exacerban, pueden llevar al conflicto y a la guerra civil, que son, además las guerras civiles pues, son las más sangrientas y las más irreconciliables, ¿no? Paradójicamente. El caso de la transición presente ha sido criticada porque pues muchos maximalistas dicen, bueno, es que debieron de haber llevado al banquillo de los acusados al general tal, o hubieran... No, la oposición no estaba en condiciones de hacer eso, no tenía la fuerza para hacer eso.
¿sí? Fueron pragmáticos, fueron pragmáticos. No es que no exhumaron a Franco, dejaron que siguiera el Valle de los Caídos. Sí, yo también creo que era una anomalía, ¿no? Era como, digo, pues es como si en Berlín el búnker fuera un mausoleo dedicado a Adolfo Hitler. Nada más que la diferencia es que pues Hitler fue derrotado por el ejército soviético. Franco murió en la cama. Mussolini fue derrotado por los partisanos. Franco murió en la cama, con el régimen intacto. Entonces, si vemos pues la política como el arte de lo posible, con pragmatismo, pues fue un gran logro. Y ya vemos aquí además, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que aquel régimen duró escasos 5 años, ya bueno, y si contamos los años de la guerra, 8 años. Este lleva en pie 45 años. Esa es la diferencia. Es decir, que pues ha sido más estable, ¿no? Ha sido más duradero. No digo, no irreversible, ¿eh? Porque nunca demos por hecho la democracia. La democracia tenemos que defenderla todos los días. Finalmente, doctor, me gustaría hacerle una última pregunta, que vienen dos vertientes. La primera es, ¿por qué la democracia emanada de la transición de 1975 al 82 terminó por legitimar a la monarquía, siendo que esta era una institución que contaba con muy poca fuerza, y también con poca legitimidad? Y también, ¿cuál es la función de la monarquía española en el periodo democrático? Y por otra parte, yéndonos a términos más politológicos, se suele identificar que las coaliciones, y los pactos y negociaciones que se hacen para llevar a cabo las transiciones a lo largo de lo que se conoce como los países que conforman la tercera ola democratizadora, usando el término de Samuel Huntington, son de centro derecha, y que, salvo quizás el caso portugués, que es quien termina inaugurando con la revolución de los claveles, pues es donde intervino fuertemente la izquierda. Es lo que pasó en España, y cuál fue el papel de la izquierda en el caso español. Bueno, mire, el caso de la monarquía en España pues, ha sido, pues, ha gozado de un desprestigio histórico muy grande, los Borbones además, es decir, la dinastía que reina desde, bueno, eh, desde que muere Carlos II, el último de los reyes Habsburgo, ¿sí? Extingue la rama española de los Habsburgo y viene la guerra de sucesión y vienen los Borbones, ¿sí? Pues han gozado de un gran, digo, bueno, hubo las reformas de Carlos III, que fue un rey Borbón, pues que intentó revertir el declive español, pero después viene pues el declive tremendo, ¿no? Con Carlos IV, con Fernando VII, que pues fueron brutalmente satirizados por Francisco de Goya, ¿no? Y bueno, pues ellos mismos se encargaron de desprestigiarse. Isabel II también fue pues una monarca bastante abominada, ¿no? Popularmente. Alfonso XIII también pues fue un monarca que pues, finalmente fue obligado a marchar al exilio y a abdicar en 1931, en abril de 31, con la proclamación de la Segunda República Española. Cuando Franco reinstaura la monarquía, calidad de regente, y decreta una ley de sucesión por la cual designa a Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor en el momento en que él muera, es decir, saltándose al padre, a Juan de Borbón, que era el hijo de Alfonso XIII, padre de Juan Carlos. Pues todo el mundo internacionalmente se veía a Juan Carlos como un pelele de Franco, es decir, se le veía como eso, un pelele. Aparecía en las presentaciones públicas, en los estadios Bernabéu y Nou Camp, etcétera, San Mamés, en Bilbao, etcétera, o en los eventos, no sé, de la época, al lado de Franco, y pues parecía como un pelele, ¿no? Un don nadie. Él gana legitimidad por su actuación ante la tentativa del golpe de Estado fallida, protagonizada por el teniente coronel Tejero y Jaime Milás de Bosch, cuando en una aparición en la televisión española, vestido de militar y en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas Españolas,
ordena a las tropas que regresen a los cuarteles, que obedezcan sus órdenes y que pongan fin a ese sainete. Entonces, bueno, aparece como el defensor de la democracia. Hay muchas versiones encontradas sobre lo que hizo en realidad esa noche. Y pues digo, han prevalecido aquellas de que sí fue un defensor tenaz de la democracia. Hay otras que, bueno, tratan de cuestionar a posteriori. No las conozco bien. Digo, son acusaciones que han circulado de si hubo un contubernio y que él se esperó al final a ver cómo marchaba el golpe. Hay un libro que recomiendo vivamente de Javier Cercas sobre el golpe. Entonces, eso le dio un enorme prestigio y una enorme legitimidad, ¿sí? Él apareció como el defensor de la democracia. Y gozó de una gran legitimidad y gozó de una gran popularidad hasta la crisis del 2008, cuando protagonizó pues una serie de pues muy lamentables episodios, ¿no? En plena crisis económica, con la población pues sufriendo los estragos de la crisis, ¿no? El cierre de negocios, la pérdida de plazas de trabajo, etcétera, masiva, ¿sí? Pues aparecieron unas fotos suyas en una cacería, en un safari en África, cazando elefantes, ¿sí? Pues bueno, eso se vio como un acto de frivolidad estúpida, ¿no? De su parte, porque bueno, recordemos, incluso él llegó a ser muy popular en América. Cuando venía de gira, pues era recibido en loor de multitudes en Buenos Aires, en México, en Caracas, en Bogotá, etcétera, porque se le asociaba con la democracia. Luego ya se le vio como, pues, como un rey frívolo, corrupto también, porque luego se le encontraron cuentas en paraísos fiscales, en Andorra, y luego sus tratos con la monarquía saudí árabe, etcétera. Y luego, pues, la amante esta que tuvo, no por no por el adulterio, ¿no? Sino no por una cosa moralista, sino porque también le regaló 7 millones de euros, una cosa así, de fondos, pues entonces se le empezó a ver como un corrupto, tanto pues que llegó a abdicar en, 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 en la cabeza de su hijo, Felipe VI, que pues bueno, también tampoco tuvo un papel muy destacado en la crisis del proceso catalán, ¿no? Se le advirtió pues como un rey sectario, no ha sido muy popular y bueno, y también pues la crisis económica, el surgimiento de una serie de fuerzas políticas como Unidas Podemos o incluso de parte de la vieja Izquierda Unida o el propio Partido Socialista Obrero Español, que ya ven a la monarquía como un vestigio añejo, rancio, indeseable para una España que se quiere moderna, que se quiere otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Incluso, pues el rechazo más frontal a la monarquía proviene precisamente de esas regiones que aspiran a separarse de España, Cataluña y Euskadi, el país vasco. Y finalmente el último punto que quería señalar, me hablaba usted de si que hay un predominio del centro derecha. Pues no, bueno, hoy por hoy gobierna una coalición de centroizquierda en España, ¿no? Es paradójico bueno, pues que ahora que nosotros supuestamente estamos bajo un gobierno de izquierda, que el presidente de México le haya tirado tanto a España cuando hay un gobierno ideológicamente afín, ¿no? Pues una coalición presidida por el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Unidas Podemos, de izquierda, y los partidos nacionalistas, Esquerra Republicana Catalana, Bildu, Sortu, el Partido Nacionalista Vasco, etcétera. Entonces llama a sorpresa que pues tanta inquina. Recordemos que el primer presidente, el primer jefe de gobierno que vino a México a darle un espaldarazo a López Obrador recién llegado a la presidencia fue Pedro Sánchez, el presidente de España.
Entonces, bueno, yo digo predominio, ¿no? Pues yo veo que pues el PSOE gobernó 14 años y ahora llevan pues ya desde el 2017, ¿no? Un lustro, una coalición de izquierda en el poder. Veremos ahora qué surge, ¿no? Porque bueno, ha aparecido en España, no había un partido de ultraderecha, ¿eh? Era excepcional España en Europa Occidental porque no había un partido de ultraderecha como el UKIP en Reino Unido o como el Frente Nacional, ahora Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, o la Reconquista de Eric Zemmour, o Giorgia Meloni en Italia, o Matteo Salvini, o bueno, o incluso fenómenos para mí ya que vamos a tener que empezar a utilizar una nueva tipología, ¿no? Cuando vemos la socialdemocracia danesa que está a la derecha de la ultraderecha danesa, ¿no? Eso sí es, bueno, quien vive verá, ¿no? Eso sí es para mí increíble lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pues yo creo que no, el hecho que no existiera un partido de extrema derecha en España nos revela que, pues más bien el consenso era de centro izquierda, ¿no? Incluso pues los tres liderazgos más recientes del Partido Popular difícilmente podríamos llamarlos extremistas, ¿no? Es decir, yo más allá de la retórica política de llamar facha a cualquiera, ¿no? Que esté del lado conservador, pero digo, a Mariano Rajoy, pues digo, era un moderado, el propio Casado era un moderado, y el propio Feijóo es un moderado que se han logrado imponer a los sectores ultra del Partido Popular, ¿no? De Cayetana, y otros, ¿no? Que quieren llevar más hacia la derecha, hacia una alianza con Vox, y han resistido eso. Entonces, incluso ahí, yo diría que el consenso en España hasta ahora es más bien de centro izquierda. Doctor, pues coincido plenamente con usted. Creo que tras la, digamos, irrupción de Vox en el sistema de partidos español, pues tendremos que revalorar, ¿no? El estado actual de la democracia, su calidad, y ver también, no sé, y en perspectiva comparada, qué es lo que va a pasar con México, si también es susceptible de que en algún momento, pues, llegue a aparecer algún extremismo. Por fortuna, la extrema izquierda se queda en clubs de café discutiendo tesis de Althusser, inclusive de Marx, pero pues difícilmente entra dentro del consenso liberal que se adscribe, digamos, a la dinámica de la democracia procedimental, es decir, no entra dentro de la competitividad electoral, no en cambio la ultraderecha o la extrema derecha que sabe adaptarse a estas nuevas reglas y sabe llegar al poder. No me queda más que agradecer nuevamente con toda su experiencia como historiador y como politólogo, también a nombre de mi colega Carlos Arabia, por otorgarnos todo este tiempo que ha sido una cátedra esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Pues les agradezco tanto a Carlos Arabia como a Isaac Riquelme la deferencia, la gentileza de haberme entrevistado. Estoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.